Muy bien, pues como os decía, hoy es webinar CRM, hoy es CRM avanzado y hoy vamos a hablar de automatizaciones, vamos a hablar de plantillas y en resumen vamos a hablar de cómo ayudar en el día a día de las comunicaciones con el cliente, cómo ayudar a esos comerciales, a los usuarios del sistema, a que automatizan las comunicaciones y a darle mucho trabajo pues prácticamente preparado. Y luego también pues vamos a estar hablando de utilizando estos métodos, cómo podemos hacer que la comunicación de la empresa sea, digamos, personalizada como queremos. Preparar plantillas para ayudar a mantener controlada, pues, cómo queremos que nuestra empresa se comunique de cara al cliente. Bueno, estamos dentro de Zoho CRM, ¿vale? Y lo primero que vamos a revisar son las plantillas. Las plantillas tienen mucho peso a la hora de automatizar y a la hora de agilizar el trabajo de todos los usuarios del sistema, porque prácticamente la comunicación con los clientes, las respuestas, el envío de información, requiere el gran tiempo de nuestros comerciales y de nuestros usuarios. Si conseguimos agilizar este trabajo, y poco a poco lo vamos metodizando, conseguiremos al final que el tiempo de ejecución sea el de la toma de decisión de qué plantilla utilizo y también podremos empezar a automatizar muchas de esas comunicaciones iniciales. Muy bien, para ello en la parte superior derecha tenemos la configuración, aquí con las herramientas, y lo primero que vamos a revisar es la parte de las plantillas. Muy bien, aquí está las plantillas. Y dentro de las plantillas, lo primero que vamos a recordar que en la parte izquierda tenéis toda la parte de configuración, ¿vale? Esto es el panel con todas las configuraciones del sistema para que podamos movernos de uno a otro. En la parte general, para poder ir a usuarios y control, aquí a la izquierda, y la parte de plantillas, que es donde estamos pinchando, está aquí, ¿vale? A partir de aquí tenemos todas las plantillas de correo electrónico, podemos crear una nueva plantilla y también tenemos carpetas para poder organizar las plantillas de nuestra organización, ¿vale? En el siguiente punto ya tenemos las diferentes plantillas, por ejemplo, de una determinada carpeta, la vista con las plantillas disponibles, ¿vale? En la parte superior también vamos a tener aquí a la derecha, va a tener un buscador, ¿vale? También, aparte de tener este buscador, vamos a tener aquí una opción donde con un desplegable donde nos pregunta los módulos. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de crear una plantilla es que siempre nos va a pedir que la relacionemos con un módulo del sistema. Podemos estar hablando del módulo de contactos, módulo de cuentas, módulo de oportunidades. Desde esta vista que os estoy enseñando ahora podréis filtrar las plantillas que están relacionadas con una determinada vista. Por ejemplo, contra contactos. Si yo tengo aquí, las únicas plantillas que voy a ver son las relacionadas con contactos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque aquí en verde nos está diciendo contra qué módulo está relacionado esa plantilla. ¿Vale? Como podéis ver, si marco en todos, pues me va a sacar todas las plantillas. Esta plantilla está relacionada con oportunidades, está relacionada con el módulo de tours, con el módulo órdenes de compra, módulo contactos. Nos indica. Arriba nos va a decir el nombre. El sistema también tiene un sistema para poder marcar favoritos dentro de las campañas, la posibilidad de editar, nos va a decir cuándo fue la última vez que se modificó y luego también nos va a decir cuándo fue la última utilización. Esto es muy importante porque nos va a indicar cuándo se utilizó por última vez esta plantilla, cuándo fue enviada en automático o cuándo fue enviada por uno de nuestros comerciales, ¿vale? También ya nos va a empezar desde el primer momento a hacer analítica, a hacer estadísticas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el sistema nos está diciendo que se ha enviado una vez y se ha abierto. Vamos a buscar una que tenga más movimiento, que tiene que estar aquí, ¿vale? Como podéis ver, aquí hay una plantilla donde se ha mandado 276 veces y se ha abierto 129 veces. Por lo tanto, tiene una tasa de apertura de 46,7%. Dentro de Zoho CRM, recordad que podemos hacer envíos masivos de correos electrónicos y el sistema ya también nos va a dar
rápidamente una analítica, un control de cómo están funcionando esa campaña, cómo están funcionando esas plantillas de envío masivos. Si pinchamos, ya nos lleva directamente al análisis, pues cuándo fue enviado, en ese día que se enviaron, qué tasa de apertura hubo en ese día determinado. Vamos a poder emplazar o segmentar qué días queremos analizar y nos va a dar bastante información para comenzar a trabajar este tipo de campañas, este tipo de envíos masivos y conocer cómo funciona, cómo están funcionando. Y, vale. Y muy importante, como está diciendo, que nos va a decir ya un análisis, también nos va a indicar el índice de clics. Nos va a detectar, podemos analizar con Zoho CRM si se está haciendo clic contra ese correo electrónico y cómo ha sido esa tasa de clics, porque al final la potencia o la calidad de una campaña ya no solo se basa en la tasa de apertura, sino también en la tasa de clic. Porque es cuando hemos conseguido atraer al cliente y ha llegado o ha ido al sitio donde queremos, una URL, ha hecho clic dentro de nuestro email. Vale, vamos a la parte de análisis. Como último, hablar de que tenemos diferentes versiones, podemos guardar diferentes versiones del sistema para tenerlas siempre a mano y ir implementando mejoras sobre las versiones. Y como podéis ver, esta es la versión 1, si tuviéramos una versión 2, una versión 3, vamos a poder ir haciendo medias, en el caso de que vayamos evolucionando para ver si estamos mejorando o estamos empeorando en cuanto a la tasa de apertura o a la tasa de clics. Como podéis ver, pues esta versión tiene una tasa de clics del 35,7%. Puede ser que en un momento de la empresa pues el trabajo sea mejorar esta plantilla de la persona responsable, hace las mejoras, crea una versión 2 y a partir de ahí va a poder ver si está mejorando esa tasa de clic. La ha hecho más bonita, ha puesto un botón más grande, las diferentes modificaciones necesarias. Vale. Y por último tenemos pues la vista general de cómo es esta plantilla. Vale. Vamos a ver cómo se crea una nueva plantilla. Cuando le demos a una nueva plantilla, lo primero que nos va a pedir es seleccionar un nuevo módulo. ¿Vale? En este caso, pues por ejemplo, vamos a seleccionar el módulo de oportunidades. Esto es una plantilla que va a ir relacionada con este módulo. Muy bien, lo siguiente que nos va a pedir es coger o seleccionar una plantilla. ¿Vale? Como podéis ver, el sistema ya no nos da directamente un lienzo en blanco en el que empezar a trabajar, sino que nos da plantillas ya con las cajas bien estructuradas. Y es muy importante trabajar con estas cajas porque nos va a ayudar a que la presencia del correo electrónico, del email masivo, de la campaña que enviamos o de las comunicaciones que mande nuestro sistema, ¿no? De nuestros trabajadores, sea limpia y quede muy bien montada dentro de los correos electrónicos. Por ejemplo, pues vamos a seleccionar esta. La seleccionamos. Como podéis ver ahora mismo, el sistema ya nos va a dejar la plantilla montada con las diferentes cajas de trabajo. ¿Vale? En la parte superior pues tendríamos para poner el logo de la empresa, tendríamos una imagen principal, tendríamos el título, tendríamos el texto, las diferentes columnas que ha predefinido el sistema y la información de la empresa. ¿Cómo nos va a ayudar el sistema? Primero, en la parte superior pues tenemos todas las configuraciones para poder aumentar tipología de letra, los tipos, modificar cualquier texto, crear sangrías, todo lo vamos a tener aquí arriba, incluso crear enlaces, poner links. O insertar imágenes en un sitio. En la parte izquierda tenemos las cajas. O sea, esta caja es una caja que estáis viendo aquí, que estoy seleccionando ahora, es una caja de tipo imagen. ¿Vale? Desde aquí, una vez ya sacada, de forma rápida podríamos abrir para seleccionar la imagen que queremos utilizar. En el caso de que quisiéramos utilizar una nueva caja, pues por ejemplo,
ejemplo, una imagen más texto, solo tendríamos que seleccionar cuál es la que queremos, por ejemplo, esta mismo, y desplazarla donde queremos utilizarla. Ya nos ha creado esa caja donde podemos crear la imagen, el texto y una siguiente imagen. Por lo tanto, nos va a ayudar mucho a mantener esa limpieza en cuanto a las plantillas de correo electrónico. Muy bien, hemos terminado de redactar, de poner colores, de poner imágenes, de preparar y ya podríamos guardar. Muy importante a la hora de trabajar dentro de del sistema, por ejemplo, sería las posibilidades de capturar un determinado campo. Utilizando esta llamada, ¿vale? Este símbolo, vamos a hacer llamadas a cualquier campo del sistema. Y esto nos va a ayudar mucho a poder autocompletar las plantillas de correo electrónico y hacerlas personalizadas hacia el cliente con información del cliente. Porque si dentro de la ficha del CRM o dentro de la ficha de oportunidad sabemos del producto en el que está interesado, podríamos hacer una llamada a ese campo para que aquí, cuando mandáramos la plantilla, a ese cliente le mandara exactamente la información que tenemos en su ficha. ¿Vale? En este caso, cuando yo he hecho la llamada, directamente me está buscando campos de oportunidad, pero en la parte superior podríamos decir a qué campos queremos hacer llamada. Por ejemplo, dentro del campo de contactos, pues por ejemplo, pues el nombre de cuenta, el nombre de contacto, lo que necesitemos. ¿No? Y con esto ya habríamos hecho la llamada y cuando mandáramos el correo electrónico se pondría el nombre del cliente. Por ejemplo, imaginemos un cliente que entra a través de nuestro formulario, rellena rellena el formulario de nuestra página web, dice que está interesada en un producto, nos dice en qué producto, nos dice quién es, nos da sus datos. Como ya esa información pasa dentro de CRM, podríamos automatizar el envío de esta plantilla. Y podríamos automatizarlo, por ejemplo, en nombre de un determinado comercial y parecería que un comercial le ha respondido en automático a ese cliente. Un formulario que un cliente llega, lanza por nuestra página web y de forma instantánea el comercial le ha mandado un correo y se ha puesto en contacto con él. Ya pues una serie de preguntas que hayamos personalizado, que hayamos preparado aquí. La siguiente comunicación que puede tener el comercial, porque el cliente está en nuestra web, hace el formulario, ya tiene el correo, está interesado, ya nos está contando más de él, sería el correo del cliente con más información explicando. ¿Vale? Por lo tanto, agilizaríamos mucho esa comunicación inicial y presentación inicial. Vale, en este caso, esta no la vamos a guardar. Vale. Y lo siguiente, vamos a ver cómo nuestros comerciales, cómo el sistema puede ayudar a nuestros comerciales a agilizar esta comunicación. ¿Qué posibilidades hay para usar esas determinadas plantillas? Por ejemplo, nos vamos a las oportunidades y aquí podríamos hacer dos visiones. Como lo he comentado en otros webinars, tendríamos dos roles de trabajo aquí. Yo siempre intento hablar de los diferentes roles de la empresa que pueden utilizar esto y cómo les puede ayudar. Por ejemplo, estaríamos hablando de un rol de marketing. Alguien que hace sus campañas, habla de una determinada información, segmenta la base de datos, hasta conseguir un público objetivo y manda pues ese correo masivo o manda esa campaña. ¿Vale? En este caso, imaginemos que hemos segmentado, pues, por ejemplo, ha hecho un segmento de unos clientes objetivo a los que quiere mandar comunicación. ¿Vale? Y podría seleccionarlos todos. En el momento de seleccionarlos todos, en este caso hay dos, podrían ser 50, podrían ser 100, le damos al botón de enviar un correo electrónico, ¿vale? Y a partir de este momento ya podríamos seleccionar la plantilla y enviarla. Ya podríamos seleccionar la plantilla y esto es muy interesante lo que nos permite hacer el sistema, porque nos pregunta desde quién queremos mandar este correo electrónico. En este caso podríamos decir que
fuera, pues, por ejemplo, el correo preparado por la empresa, imaginemos que aquí tendríamos pues marketing o pre-sales, el correo que nosotros queramos orientar como correo de salida, pero una de las opciones que nos da también es la del responsable, ¿vale? Que es el propietario del registro. ¿Y esto qué quiere decir? Que en este caso el propietario del registro aquí es Julia Flores y los dos correos van a salir en nombre de Julia Flores hacia estos clientes con su correo electrónico porque está integrado dentro de Zoho CRM. En el caso de que fuera un contacto propiedad de Julia Flores y otro, por ejemplo, de Vicente Ruiz, haríamos un solo clic y cada correo saldría el nombre del propietario hacia el cliente. De ese modo conseguiríamos que el cliente lo que recibe, hemos automatizado un correo de un compañero de ventas. Compañero de ventas sabrá que se ha mandado ese correo porque estará registrado dentro de Zoho CRM y un equipo de marketing podría estar ayudándoles en esas comunicaciones para ayudar que el cliente no se olvide, ayudar al comercial que no tenga que estar detrás del cliente, ¿vale? Y sobre todo también para poder dar novedades, descuentos, cheques, cupones de descuento y mantener caliente con interés. ¿Vale? Podríamos programar el envío o podríamos enviarlo directamente. ¿Vale? Del mismo modo podríamos desencadenar una acción. ¿Vale? Si se abre el correo, podríamos decir que se le creara una tarea a una persona, ¿vale? O que se actualizara un determinado campo, ¿vale? O programar una llamada. En el momento en el que se abra un correo electrónico de este tipo, pues que se le levante una tarea al comercial, que se le levante una llamada como hay que contactarle, porque el cliente ha abierto ese correo. Como podéis ver, la potencia y cómo nos puede ayudar el sistema, bien trabajado, es tremenda a la hora de orientarnos hacia cuál es el cliente que nos está siguiendo, cuál es el cliente más caliente porque está interesado sobre los diferentes servicios y automatizar también que el comercial no tenga que estar detrás de su mesa de trabajo, sino también ayudarle a qué clientes tiene que contactar con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque te está diciendo el sistema que está activo. Muy bien, hemos hablado de la opción de correo electrónico, esto es un envío, pero también podríamos hacer macros. Podríamos preparar una macro, que la vamos a ver ahora, ¿vale? Y dentro de la macro vamos a crear una macro. Una macro es una automatización de tres acciones, o de tres o más acciones, ¿vale? Y ya podríamos dejar grabada lo que he hecho hace un momento, ¿vale? Pero ahora dejándola ya grabada esas tres acciones, para que cada vez que vaya a enviar un nuevo correo no tenga que volver a montar todas las acciones que he hecho hace un momento. Podríamos definir el nombre de la macro. Por ejemplo, la descripción con el objetivo de esta macro, seleccionaríamos la plantilla, ¿eh? Y del mismo modo nos pregunta siempre desde quién, en nombre de quién queremos enviar estas comunicaciones. Si queremos actualizar un campo, después de hacer esta acción, uno o varios campos, podríamos actualizar diferentes campos y luego también tareas. Si queremos automatizar la creación de alguna tarea, pues, por ejemplo, mando un correo electrónico a un cliente y a los 2 días, bueno, y en ese momento se le crea una tarea al comercial para que dentro de 2 días le contacte. Muy bien, creada la macro, las tendríamos disponibles. eh, Tendríamos que seleccionar los diferentes usuarios y podríamos ejecutar la macro. Aquí tendríamos las macros disponibles, apretando sobre el botón ejecutaríamos esa acción. ¿Vale? Muy importante, antes de ejecutar la macro, el sistema
te va a decir qué va a hacer. Esta macro, en este caso, pues va a mandar un correo electrónico con esta plantilla. Si fuera a actualizar campos o fuera a crear tareas, también te lo notificaría para que tú valides qué es lo que quieres utilizar y ejecutaras. Muy bien, la siguiente opción sería la parte de flujos de trabajo, workflows, que esto lo comentaremos en próximos webinars, ¿vale? Con lo que son toda la automatización de workflows. Dentro de los workflows de Zoho, esto ya es un nivel muy avanzado del sistema, ¿vale? Lo que nos va a permitir es crear automatizaciones contra cualquier movimiento que suceda, contra acciones que sucedan dentro del sistema. Por ejemplo, como he dicho antes, un correo, un formulario web que entra a través de nuestra página web, que está interesado en determinado producto, ya podríamos automatizar desde un workflow que plantilla de correo electrónico tiene que mandar al cliente en función del producto o de la tipología de cliente, incluso producto interesado de la tipología de cliente que es. Del mismo modo, también podríamos crearle una tarea, crear oportunidades, podríamos hacer prácticamente cualquier cosa dentro del sistema de las automatizaciones. Y sobre todo, esos primeros contactos del cliente podríamos hacer que fueran instantáneos. Un cliente que nos manda o que entra por nuestro formulario, que los primeros correos salgan en automático. No hay nada más importante que un cliente te contacte a través del formulario y ser veloz, ser instantáneo en cuanto a la primera respuesta y darle información de nivel para que te complemente más información, conozca su interés y a partir de ahí seguir. ¿Vale? Del mismo modo, por ejemplo, pues el hecho de ayudar, por ejemplo, también al departamento comercial con las siguientes tareas. Podríamos automatizar desde aquí que cada vez que un comercial adelante una fase de una oportunidad de negocio, se cree una tarea, porque ya sabemos que la empresa está definido que cuando se pasa de la fase 2, imaginemos que es calificado, a la fase 3, que es presupuesto enviado, en 4 días hay que contactarle al cliente o al día siguiente. La empresa pone la norma de que al día siguiente hay que contactar al cliente, hay que llamarle para ver si ha visto el correo. ¿Vale? Y esto hay que utilizarlo mucho. El hecho de que mando una propuesta a un cliente y en automático, utilizando un workflow, programando el workflow, podríamos hacer que el sistema automático le crea la tarea de seguimiento a ese comercial. Mañana le tienes que llamar y tienes que confirmar si la ha recibido o no la ha recibido. Muy bien, y dicho esto, hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya gustado la presentación, la explicación y la ayuda que os podamos dar desde estos webinars. No dudéis en participar en los próximos, ya el siguiente es el próximo lunes. Un saludo muy grande a todos y hasta la próxima.